no diría que esta presentación es performática, pero sí diría que es una presentación inusual y tiene 3 partes, vamos a decirlo, y también revelarlo. Estas 3 partes constituyen un primer vídeo que les voy a poner ahora y en el cual yo desaparezco. La segunda parte es la conferencia o el intento de las reflexiones que quiero compartir, y la tercera parte es el propio ensayo fílmico sobre este texto, que es digamos, el único inédito que dejó José Luis, que era el ensayo fílmico de las 3 eras de la imagen, de este ensayo maravilloso que publicó en el año 2010. Entonces, primero les dejaré con el vídeo, que es como la primera parte de esta intervención. Bueno, ya tenemos la primera parte. Yo diría que esta primera parte es un epílogo y quería empezar por el final. Bueno, como decía, este es un inicio por el final. Y ahora voy a hacer la segunda parte de esta intervención, que son unas pequeñas reflexiones que he titulado Algunas cuestiones sobre el legado, presente, justicia y responsabilidad. Ayer Ana María Walsh se refirió a que había muchos Brea, lo cual es cierto. Había tantos que exceden, incluso creo que ni siquiera todos los que estamos aquí presentes en este simposio vamos a poder dar cuenta de todos los que había. Mientras que Miguel Ángel Hernández Navarro estableció, vamos a decir, 3 eras, ya no de la imagen, sino de José Luis, 3 eras de José Luis Brea. También aludió a una cuarta que de alguna manera fue anunciándose en los últimos textos que compartimos en Salón Critique, que publicamos en Salón Critique, y es a ese José Luis Brea, un José Luis Brea del futuro o desde el futuro, a quien yo me remito. Me remito, como bien señaló Miguel Ángel, en Escribir Mañana, como epílogo también de un libro que se llama El cristal se venga, que ya lo habéis visto. Pero también es a él a quien me dirijo desde cualquier horizonte en el que elaboro el tema que hoy nos reúne, que es el legado. ¿Ok? A mi manera, coincido con Miguel Ángel en casi todo, coincido con Miguel Ángel en casi todo, especialmente en lo que José Luis Brea sigue siendo para mí un interlocutor, lo cual ya nos va situando en lo que voy a intentar desarrollar aquí. Comenzaría esta pequeña charla con algunas preguntas. Son preguntas que yo me hago, pero son preguntas también que quiero compartir y quiero que vosotros nos las hagamos juntos. ¿Quién heredará? ¿Habrá acaso herederos? ¿Qué se hereda? ¿Somos conscientes y responsables de nuestra herencia? Me parece que son preguntas pertinentes. Creo que si de algo me toca hablar aquí es de herencia, y es lo que voy a hacer. Como señaló Salomé Cuesta también ayer, el archivo completo de publicaciones de José Luis Brea fue donado al Museo Reina Sofía, a la biblioteca del museo, con el fin de que estuviera a disposición de todas aquellas personas que quisieran y tuvieran la voluntad de trabajar con y en él. Y por supuesto también con el objetivo de la conservación.
También, además de la donación del archivo de todas las publicaciones de José Luis Brea, sostuve Salón Critique, y no solo sostuve, sino que hice de este espacio un espacio productor de crítica y de reflexión durante 6 años. Y luego, cuando ya fue imposible, creé Campo de Relámpagos, que de alguna manera, como también señaló Miguel Ángel, hereda algo de ese espíritu. Publiqué 3 libros y del último, de 3 eras, hice un film que veremos tras esta intervención, como tercera parte de esta presentación, cuando termine esta digresión que les voy a compartir hoy aquí. También he hecho otras cosas con respecto a este legado, como por ejemplo, encuentros en torno a los estudios visuales y a la figura de José Luis Brea, especialmente el de México, que también se ha citado aquí ayer, lo citó Miguel Ángel, que fue brutal, que asistieron alrededor de 1000 personas, y el precioso y multitudinario repositorio sonoro que concebí y realicé para el estado mental, entre otras cosas, pero no las voy a enumerar todas. Entonces, volvamos a las preguntas. ¿Quién hereda? ¿Habrá acaso herederos? ¿Qué se hereda? ¿Somos conscientes y responsables de nuestra herencia? Son, como digo, preguntas que tienen sentido. No podría ser de otra forma. Cuando lo que voy a presentar, curiosa palabra, la de presentar, hacer presente al ausente, traerlo al presente y haceros el presente a partir de la experiencia y de algunas reflexiones y sobre todo acciones acerca del legado de José Luis Brea, pero no solo, sino junto al de él, el de algunos otros. Porque al final, el legado como tal no puede disociarse ni aislarse de los otros. El legado nunca es uno solo, sino que siempre va acompañado de. Lo primero que debo hacer entonces, en el marco de esta tarea inasumible, es asumir una cierta condición de gap, como dice la canción, digamos, brecha, hueco, intervalo, suspensión, espacio y o desfase, pero también diferencia entre unos y otros, entre él y yo, entre el legado recibido y el legado dado, entre el conocido y el desconocido, entre este pequeño e improvisado epílogo que deliberadamente he descolocado y puesto al principio, y el film entre una memoria y otra, incluso entre lo que intenta presentarse en el presente y lo que está por venir. Porque si hay legado, este nunca se revela ni se entrega del todo. Incluso hoy, tras todo este tiempo y tras todo lo que he hecho, os confieso que sigue habiendo para mí un no saber en todo ello, o un saber que se me resiste. Así que de alguna manera empiezo reconociendo dicha condición de incompletud y de ceguera, aunque no sea cierta o no del todo, en virtud de la aceptación ciega inherente al supuesto receptor que he sido de ese o de esos legados que se me escapan. Y se me escapan no precisamente por lo que señaló Salomé ayer de la pérdida de los dominios y otros descuidos, casi siempre ejecutados por quienes no aceptan su herencia o no son conscientes de ella. Sin embargo,
A pesar de ello, pienso que si el legado se me escapa, es sobre todo porque para mí es algo a construir, algo que pertenece al futuro. Digamos, antes que nada, que la herencia es un camino de ida y vuelta entre el pasado, que supone el pasado de lo que se ha heredado, desconocido y promisorio, de aquel posible e incierto heredero, otro de los nombres de la promesa y de los portadores de ausencia. Quizás es ahí en donde se juega la supervivencia, irremediablemente entre la vida y la muerte, entre un final y otro, en un festín caníbal, en una fiesta del futuro, nunca mejor dicho. Como señalé antes, en un entretiempo, un pasaje, un gap, como el que puede ser yo aquí. Lo segundo sería quizás la adopción de una condición autoimpuesta e innegociable, no por mi limitado yo ni por mi finitud, sino por la esencia misma del objeto, que suscribe el legado como pregunta, como la pregunta, nunca como una incuestionabilidad o un mandato, ya que si algo entreveo es que la noción de legado, si algo así existe, solo podría constituirse en las preguntas que plantea. Si de una generación a otra, desde el inicio de los tiempos y desde el inicio del lenguaje como contenedor del pensamiento, ha habido legado, este sería constituido solo y exclusivamente por preguntas. Ese es nuestro único legado. Preguntas que nos hacemos acerca de él y cómo estas preguntas nos proyectan hacia el futuro. Con lo cual, si no hay pregunta, no hay legado como tal. El legado es la pregunta es el legado. Podría ser el axioma sobre el que gira esta pequeña digresión. Y ahora nos vamos adentrando en el terreno del secreto. Esto implica correr otros riesgos. En el libro Idea de la ceniza, hago alusión de manera un tanto velada de cómo José Luis Brea y yo nos encontramos, sin quererlo, pero sobre todo sin saberlo, en el ejercicio de pensar el legado intelectual y si no de pensarlo, sí de habitarlo. Ese es quizás el trabajo que sostiene el libro, más allá de la evidencia del duelo o de la pasión amorosa que lo atraviesa. ¿Y quién podría decir que los legados no están unidos íntimamente a ellos? En ellos, tanto en el duelo como en la pasión que les da vida y al mismo tiempo los arrasa. Quizás sea necesario hacer alguna referencia a lo que omito en el libro. Antes de conocer a José Luis Brea, yo trabajaba en un instituto de estudios críticos inspirado en los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt y sobre todo en el pensamiento postestructural, que fue pionero en ofrecer estudios de posgrado en línea, algo que en ese momento era inimaginable para casi todo el mundo, menos para José Luis, pero para casi todo el mundo eso era algo inimaginable en esa época. Al estar principalmente volcado a la escritura a distancia, el instituto realizaba 1 o 2 encuentros presenciales al año en el formato de coloquios. Colaboré en el diseño de uno de estos que llevó como título Poéticas de la Distancia. Además de trabajar en ese instituto, paralelamente era la editora de la revista Líneas de Fuga, una revista dedicada a las literaturas del mundo y a temas del exilio, hecha desde la Casa Refugio Citlaltépetl, obviamente en la Ciudad de México, que fue la primera casa de América de la red de casas que acogen a escritores perseguidos y censurados. Esa red de casas fue la consecuencia de una entidad moral llamada Parlamento Internacional de los Escritores, en el que Derrida estuvo, por cierto, bastante implicado. Una casa que durante años fue mi casa
una escuela de la hospitalidad para mí. Esto nos da una idea del marco de nuestro primer acercamiento vinculado con el tema de los legados que nos reúne aquí. Menciono ambas instituciones no por una vanidad curricular, nada más alejado, sino porque durante ese coloquio, Poéticas de la Distancia, se estableció una colaboración estrecha entre ambas instituciones, en la que parte de ese vínculo pasaba por mí, y es precisamente ahí en donde creo que los legados se articulan, o por lo menos algunos de los legados que estamos honrando hoy. Curiosamente, José Luis Brea no hacía parte del programa, de ese coloquio de Poéticas de la Distancia. Él no hacía parte de ese programa, pero coincidió con que había sido invitado por otra institución a presentar y dar una charla sobre el libro que acababa de publicar, Cultura RAM, Mutaciones de la cultura en la era de su reproductibilidad electrónica, por lo que se propuso a los estudiantes asistir de manera opcional cuando ya la intensa semana de trabajo del instituto había concluido. Fue una inclusión de última hora, algo así como un regalo, una presentación imprevista y por lo tanto inesperada. José Luis Brea dio su charla un sábado por la mañana y durante un breve receso se me acercó muy intrigado a preguntarme por una de las personas que había participado en nuestro coloquio. Su nombre es Safa Fati, cuya intervención incluía la conferencia La Revenante Télépathie, traducida como La resucitada telepatía, y la proyección de varios trabajos, entre ellos la película D'ailleurs Derrida, traducida como De otra parte de Derrida. Unos meses antes, la poeta y cineasta egipcia Safa Fati había llegado a México como escritora residente de la Casa Refugio Citlaltépetl, donde yo era la editora de la revista. Al ser la primera mujer escritora que la casa acogía, aunque no era mi labor ni mi obligación, yo le pedí al director de la casa que me permitiera acompañarlo a recibir al aeropuerto a esa escritora. Me parecía un acontecimiento importante. La primera escritora que llegaba a la casa, mujer y además de lengua árabe. Entonces fui al aeropuerto a recibirla. Nos entendimos de inmediato, Safa y yo, y colaboré con ella en la traducción al castellano de un extenso poema titulado No a la mer, que originalmente había escrito en árabe, traducido, o mejor dicho, reescrito en francés por el propio Jacques Derrida. A raíz de mi amistad con ella y a la curiosidad, yo le prometí a José Luis que haría lo posible por enviarle la conferencia y si podía también le haría llegar el film. Cuando no era el formato de vídeo, era el servicio de mensajería o el del conserje. Sin embargo, tras muchos tropiezos y obstáculos para ese envío, finalmente José Luis recibió la película, la conferencia mucho más rápido porque se la envié por correo electrónico. Y si no habéis visto la película, os aconsejo que la veáis, es maravillosa. Entonces, justo ahí, en ese primer envío, se produjo algo, una suerte de configuración que me resulta imposible explicar y mucho menos nombrar. Solo puedo decir que sin realmente darnos cuenta y sin nunca nombrarla, se dibujó una cierta constelación de intereses intelectuales y afectivos relacionados, como no podría ser de otra forma, con la herencia, con el legado, pero también con las cuestiones éticas y políticas relacionadas con la alteridad y, por supuesto, con la hospitalidad. Siento mucho extenderme en algo tan anecdótico, pero creo que tiene su sentido aquí, sobre todo cuando el único acercamiento posible al tema
sería en cierta forma después de la estructura de dicha experiencia. Todo está relacionado, como no podría ser de otra forma, tejido en y con Derrida, pero también con Deleuze y con otros. Pero si me atrevería a afirmar que ese tejido con Derrida es más que una marca, una larga huella de la espectralidad sobre la que pensó, si se me permite, cuando hago mis intentos torpes de transmitiros alguna devolución valiosa y oportuna en torno al legado intelectual, me veo obligada a citarlo, que es otra forma para hacer que comparezca. Y voy a citar a Derrida en ese libro que se llama Espectros de Marx, El estado de la deuda. En el presente, él escribe un exordio breve, muy intenso, y voy a citar de ese exordio lo que dice Derrida de Marx. Y ese ser con los espectros sería también, no solamente, pero sí también, una política de la memoria, de la herencia y de las generaciones. Si me dispongo a hablar extensamente de fantasmas, de herencia y de generaciones de fantasmas, es decir, de ciertos otros que no están presentes, ni presentemente vivos, ni entre nosotros ni en nosotros, ni fuera de nosotros, es en nombre de la justicia. Ahí donde la justicia no está, aún no hay, ahí donde ya no está. Entendamos ahí donde ya no está presente y ahí donde nunca será, como tampoco lo será la ley, reductible al derecho. Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya. Ninguna justicia, no digamos ya ninguna ley. Y esta vez tampoco hablamos aquí del derecho. Parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad más allá del todo presente vivo. Sin esta no contemporaneidad así del presente vivo, sin aquello que secretamente lo desajusta, sin esa responsabilidad ni ese respeto por la justicia para aquellos que no están ahí, aquellos que no están ya o no están todavía presentes y vivos, ¿qué sentido tendría plantear la pregunta ¿dónde? ¿Dónde mañana? ¿Whither? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde mañana? Con ella la pregunta ¿a dónde? La pregunta llega, dice, para poner en cuestión lo que vendrá. En ese camino nos detenemos un momento sin detenernos del todo para subrayar, aunque sea al vuelo, 3 palabras en las que la pregunta adopta forma: la del presente, la de la justicia y la de la responsabilidad. Voy a seguir citando, voy a seguir haciendo que comparezca lo que supuestamente no está, o el ausente. Presente, hacer el presente vivo, hacer el presente vivo del presente, por imposible que parezca, hacerle presente en el presente donde ya no está, otra imposibilidad. Aquí aparece irremediablemente la imagen en la que se une el tiempo y la acción. El espectro, como su nombre indica, es la frecuencia de cierta visibilidad, pero la visibilidad de lo invisible, y la visibilidad por esencia no se ve. Por eso permanece más allá del fenómeno o del ente. El espectro también es, entre otras cosas, aquello que uno imagina, aquello que uno cree ver y que proyecta en una pantalla imaginaria,
allí donde no hay nada que ver, ni siquiera la pantalla, a veces. Y una pantalla siempre tiene en el fondo que ella es una estructura de aparición que desaparece. De ahí la teatralización del habla misma y la espectacularizante especulación sobre el tiempo. Una vez más, hay que invertir la perspectiva. Fantasma o reaparecido, sensible, insensible, visible, invisible. El espectro primero nos ve del otro lado del ojo, cual efecto visera. Nos mira antes incluso de que le veamos o de que veamos sin más. Nos sentimos observados, a veces vigilados por él, incluso antes de cualquier aparición. Sobre todo, y este es el acontecimiento, visita tras visita, puesto que vuelve a vernos y que visitarse frecuentativo, de víscere, ver, examinar, contemplar, traduce perfectamente la recurrencia o la reaparición, la frecuencia de una visitación. Un espectro parece presentarse durante una visitación. Nos lo representamos, pero él por su parte no está presente en carne y hueso. Esta no presencia del espectro exige que se tome en consideración su tiempo, su historia, la singularidad de su temporalidad o de su historicidad. Y luego tenemos la segunda palabra, justicia. La lógica de la llave hacia la que desea orientar estas keynote address era la de una politológica del trauma y la de una topología del duelo, de un duelo de hecho y de derecho interminable, sin normalidad posible, sin límite fiable, en la realidad o en el concepto, entre la introyección y la incorporación. Pero esa misma lógica, como sugiere Derrida, responde a una justicia que, más allá del derecho, surge en el respeto mismo de aquel que no está ya o no está aún vivo, presentemente vivo. El duelo va siempre después de un trauma. He tratado de mostrar en otros lugares que el trabajo del duelo no es un trabajo como otro cualquiera. Es el trabajo mismo, el trabajo en general, rasgo por el cual habría que reconsiderar quizás el concepto mismo de producción, en lo que lo vincula con el trauma, con el duelo, con la iterabilidad idealizante de la expropiación y por consiguiente con la espiritualización espectral que obra en toda tecné. Luego tenemos la tercera palabra, que es responsabilidad. Lo queramos o no, por escasa conciencia que tengamos de ello, no podemos no ser sus herederos. Aunque no tengamos conciencia, somos herederos, querámoslo o no. No hay herencia sin llamada a la responsabilidad. Además de la responsabilidad, una herencia es siempre la reafirmación de una deuda, pero es una reafirmación crítica, selectiva y filtrante. Por ello, hemos distinguido varios espíritus. Dice Derrida a propósito de Marx, al inscribir en nuestro subtítulo una expresión tan equívoca, el estado de la deuda, queríamos anunciar ciertamente cierto número de temas ineludibles, pero antes que nada, el de una deuda imborrable e impagable para con uno de los espíritus que se han inscrito en la memoria, incluso allí donde no es reconocida, incluso allí donde permanece inconsciente o denegada. Dicha deuda sigue en marcha, sobre todo en la filosofía política, que estructura implícitamente toda filosofía o todo pensamiento en torno a la filosofía. Algo de esto aplica
y es inherente a todo legado, vamos a decir a todo legado intelectual. También al de José Luis Brea, al que aquí se alude. Entonces, ya me acerco al final. Si de la cima del pensamiento derridiano conducimos esas tres grandes palabras, como pueden ser presente, justicia y responsabilidad, que nos colocan ante un desafío necesario y quizás demasiado exigente, a un terreno propio del actuar, respondería con tres acciones con respecto a ese legado, con respecto a esos postulados tan elevados. Y la correlación sería conservar, hacer productivo, transmitir. A lo que también aludió Salomé Cuesta ayer en su propuesta de rescate de los proyectos web de José Luis. Conservar, hacer productivo y transmitir, digamos que esas serían las tres acciones a llevar a cabo. También la poesía lo dice a su manera, lo dice un poeta español que se llama Luis Cernuda, también exiliado, en un poema que se titula Lástima que fuera mi tierra y del cual voy a leer un fragmento. Aquellos que como yo respeten el albedrío libre humano, disponiendo la vida que hoy es nuestra, diciendo el pensamiento al que alimenta nuestra vida, ¿qué herencia sino esa recibimos? ¿Qué herencia sino esa dejamos? Algo de ello se percibe en la verdad del trabajo. Algo de ello late en los objetos que surgen de estas prácticas, de la no rutina. Cuando digo conservar, hacer productivo, transmitir, soy consciente de que que corro el riesgo de caer en la trampa de la fidelidad e infidelidad que la aceptación de toda herencia conlleva. Mejor dicho, no corro el riesgo, sino que ya estoy atrapado en él. Ya que como bien señaló en otra parte de Derrida, y como varias veces lo comenté con el propio José Luis Brea, solo se puede ser fiel a la herencia siendo de alguna manera infiel. Es lo que me respecta he intentado cumplir, siempre bajo la aspiración de alcanzar, aunque sea imposible, la más alta promesa del presente, la justicia y la responsabilidad. En su equivalente, vamos a decir, experiencial, sobre todo en el hacer productivo y en el transmitir. De alguna manera es lo que intento producir aquí, hoy, aquí, con ustedes. Y es también lo que os animo a llevar a cabo, en el caso de que no lo estéis haciendo ya. Como hemos visto, ya muchas personas aquí lo estáis llevando a cabo, que es la única manera de honrar nuestros legados. Se dice que hay legados materiales y legados inmateriales. En el caso que nos ocupa, ¿cómo podríamos distinguir unos de otros? ¿Hay materialidad? Otra pregunta imposible. Si acaso, absoluta mineralidad. El pasar fugaz de una proyección. Gracias. Gracias.